Empezaremos, ¿ya? Sí, ya podemos empezar. Ok. Bien, jóvenes, iniciamos nuestra clase teórica que me han encargado sobre el género Pseudomonas. Vamos a revisar este género siempre y cuando, teniendo en cuenta, ¿no?, las patologías que nos puede conllevar este género de Pseudomonas, ¿no? Actualmente estamos pasando nosotros una pandemia, la pandemia del coronavirus, ¿no? Sin embargo, en esta pandemia también hemos visto y hemos sido informados, ¿no?, que hubo muchas, fallecimientos por algunas microbios oportunistas, ¿no? En este caso estamos hablando del Pseudomonas, ¿no? Es así que esta Pseudomonas es una bacteria gran negativa, ¿no?, que está generalmente en el ambiente, está en el agua, en los vegetales, ¿no?, especialmente en las zonas húmedas, ¿no? Y tiene una preferencia, digamos, para el ser humano en los centros hospitalarios, ¿no? Dentro de esos centros hospitalarios, la zona más, vulnerable son las unidades de cuidados intensivos, ¿no?, las unidades de sala de operaciones, las unidades de neonatología, ¿no? De tal suerte que hay una relación de por qué estudiamos nosotros este género de Pseudomonas, ¿no? Y nos complica, ¿por qué nos complica la vida en la evaluación y el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Porque también son altamente resistentes a nuestros antibióticos, ¿no? De tal suerte que el hospital de ATE de emergencia en esta pandemia ha tenido algunos fallecidos, ¿no?, justamente por una infecciones intrahospitalarias producida por este Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros estamos revisando este tema, ¿no? Sin embargo, también es bueno aclarar que las instituciones, los hospitales, ¿no?, nivel 3, nivel 2, los institutos, tienen comités de bioseguridad, ¿no?, y comités de infecciones intrahospitalarias, ¿no?, y actualmente denominados las famosas AIS, ¿no?, que las famosas atención de infecciones dentro de un centro de salud, ¿no?, las famosas AIS, ¿no? Entonces, ellos se encargan de estar monitoreando constantemente la presencia de esas bacterias oportunistas, y no solamente de esta Pseudomonas, también puede estar una Acinetobacter, puede estar una Actinomyceto, una Klebsiella pneumoniae, cualquier otro, ¿no?, una salmonella, un coli, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este comité se encarga justamente de estar monitoreando constantemente estos lugares del hospital, ¿no? Usualmente toman muestra, ¿no?, de los equipos, ¿no?, inertes, ¿no?, de la palma de los, del recurso humano que está laborando dentro de esa área. Y esa muestra, ese mapa microbiológico sirva justamente para poder actuar precozmente, ¿no? En los tiempos, varios hospitales han tenido que cerrar justamente por la presencia de esta bacteria, ¿no?, como es el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Una vez que cerró también el área de neonatología del Hospital de Vitarte y también el Hospital de Carrión, ¿no? Entonces, siempre la presencia va a hacer que las infecciones intrahospitalarias pueden ser bastante serias, por lo tanto, se cierra justamente para poder esterilizar, para poder desinfectar, ¿no? Y para evitar esto, justamente este comité de la AIS, ¿no?, es la que se encarga, ¿no?, de estar realizando constantemente este monitoreo. Y también tiene algunos indicadores, ¿no?, de incidencia y prevalencia que va a favorecer justamente el buen control de estas bacterias oportunistas, ¿no? Generalmente van a estar relacionados, ¿no?, con los equipos, ¿no?, del ventilador mecánico, ¿no?,
las heridas, ¿no? Algunas cateterizaciones, el uso de un catéter vesical, etc. Entonces, eso tiene mucha relación justamente con estas infecciones por la pseudomonas. Entonces, de tal manera, esto es muy importante que ustedes conozcan también la parte de lo que corresponde a la microbiología, ¿no? Hecha esta introducción, obviamente vamos a pasar nosotros ver un poco también de la historia, ¿no? Cómo se viene evolucionando la pseudomonas, ¿no? Cuando se le conoce o por primera vez se le va dando este nombre, ¿no? Fue el profesor Migula, ¿no? En Alemania, que describe primeramente las células con órganos polares, ¿no? Eso probablemente se está refiriendo, ¿no? al flagelo que corresponde, ¿no? También lo denominó como un tipo de esporas, ¿no? Que más adelante van a ser los famosos gránulos retráctiles de la materia de reserva, ¿no? En el año 1872, obviamente, este investigador, Schwetter, no acuña el término de aeruginosa, ¿no? Una de las pseudomonas, una de las especies más agresivas para el ser humano, ¿no? Esto haciendo una alusión a los colores de la bacteria, ¿no? Ojo, ¿no? Por eso que publica, esto era debido a un pigmento, ¿no? Soluble en agua. Más adelante lo vamos a conocer como la biocianina, ¿no? Hay diferentes tipos de pigmentos que secretan justamente estas pseudomonas, ¿no? Y lo vamos a detallar más adelante, ¿no? Sin embargo, en 1882, este investigador Yesard, ¿no? Fue quien aísla, ¿no? A esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? Más adelante, Bayeroni en 1973, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Reporta la clasificación fenotípica basada justamente en la secuenciación, ¿no? Del ARN ribosómico, ¿no? De tal suerte que ya lo conocemos como viene descubriéndose justamente a esta pseudomonas desde siglos atrás, ¿no? De acuerdo a su taxonomía, la pseudomonas está en el orden justamente de las pseudomonades, ¿no? Una clase de la gama Proteobacteria, pertenecen a la familia justamente de las Pseudomonadaceae. El género, ¿no? El género justamente es la que el día de hoy nos ha tocado desarrollar, ¿no? Tenemos uno de los principales, que es la pseudomonas, ¿no? Aparte tenemos las azomonas, el azobacter, ¿no? El celvibrio, ¿no? Las rigomonas, ¿no? Y vamos a observar justamente en esta gráfica que tenemos en la diapositiva, esos pigmentos característicos, ¿no? En el lado derecho estamos observando nosotros justamente ese color verde amarillento, ¿no? Característico de esta bacteria de la pseudomonas, ¿no? Microscópicamente también vamos a observarlo, ¿no? En el lado interno, ¿no? Nosotros que vienen generalmente agrupados o en pares, generalmente, ¿no? Es como digo, un bacilo gram negativo, ¿no? En la pseudomonas van a ser ovicuos, generalmente, como ya dijimos, ¿no? Se encuentran en el suelo, en compuestos orgánicos, tanto en el agua no potable, ¿no? En las vegetaciones, ambientes hospitalarios, ¿no? Ojo, eso es muy importante, los ambientes hospitalarios, reservorios húmedos, donde hay humedad, ¿no? Realmente los ambientes hospitalarios, estos equipos que están en las unidades de cuidados intensivos siempre están esterilizando, ¿no? Con elementos químicos y últimamente con elementos físicos. Entonces yo creo que esto le da un ambiente húmedo, de tal suerte que pueden desarrollar fácilmente estas hormonas, ¿no? Es necesario también que ustedes conozcan que son bacilos gram negativos, rectos o ligeramente curvados. Vamos a verlo más adelante, las características, ¿no? Típicamente pueden estar o disponerse, se puede observar en parejas, ¿no? Emplean los carbohidratos, ¿no? O la respiración aerobia, y de tal forma pueden formar el oxígeno, es el receptor terminal de los electrones, ¿no? Esto es un poco de lo que es el metabolismo de las pseudomonas, ¿no? También podemos diferenciar nosotros con una prueba, ¿no? La presencia del citocromo oxidasa
se emplea para distinguir justamente de las enterobacterias, ¿no? Puede ser una Escherichia coli, ¿no? Y vemos nosotros que cuando es positivo, en la coloración, da esa coloración, como ven ustedes en el esquema. También algunas especies producen los pigmentos que habíamos mencionado, que son difundibles, ¿no? Por ejemplo, la tiocianina da un color azul, ¿no? El más característico, la tioverdina, es un verde amarillento, ¿no? Y también hay otro pigmento, la piorubina, que da un color rojizo, ¿no? Entonces, esto es característico de este género, ¿no? De las pseudomonas, ¿no? Un poco más de la morfología de la pseudomona aeruginosa que nos compete como patógeno para el ser humano, ¿no? Es un patógeno oportunista, persiste en el medio, es muy persistente, ¿no? Es capaz de soportar ambientes muy agresivos. También tiene la forma de bastón. El tamaño de esta pseudomona es de 0.5 a 1 micras por 1.5 a 5 micras de largo, ¿no? Cuenta con un flagelo polar, es muy importante, ¿no? Ese flagelo polar le va a servir para el movimiento, para la motilidad de esta bacteria, ¿no? De la pseudomona aeruginosa. Vemos en el recuadro, vemos ahí los flagelos, muy característico, muy aparte también tiene unas fimbrias, ¿no? Unos pilis alrededor de ese flagelo, ¿no? Otra característica morfológica es la que son aerobios facultativos, ¿no? Pueden crecer a temperaturas de 20 a 43 grados centígrados. En este caso son incapaces de fermentar la lactosa, ¿no? Producen algunas proteasas, como son la proteasa alcalina, ¿no? También hay otras proteasas, como es la proteasa cuarta, y las tasas, que en definitiva, ¿sí? Ya, también retomando, son las proteasas también producen las elastasas, ¿no? Son responsables de aproximadamente entre el 10 y el 15% de las infecciones nosocomiales. Esto puede variar de acuerdo al informe, ¿no? Si estamos en una UCI, estamos en una sala de operaciones, ¿no? Si es un infante, pero sí fluctúa, ¿no? E incluso hay investigaciones que reportan hasta el 20-27%, ¿no? De las infecciones nosocomiales, ¿no? Sin embargo, es importante porque las infecciones intrahospitalarias se va a dar justamente por esta bacteria oportunista, ¿no? Afecta principalmente a los pacientes inmunocomprometidos o deprimidos, ¿no? A los quemados, ¿no? Y obviamente aquellos que tienen una enfermedad, una comorbilidad, ¿no? Pacientes vulnerables que últimamente tenemos muy presente con esta pandemia, ¿no? Aquellos pacientes también que quemados, que obviamente sus defensas han sido tomadas, muy fácilmente que ingresen, ¿no? En la sala de quemados, incluso también digamos, la incidencia de estas infecciones son bastante altas, ¿no? Por pseudomonas. También aquellos pacientes que sufren enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, en el EPOC también puede darse lugar de esta infección nosocomial, ¿no? La fibrosis quística de por sí, un problema hereditario, ¿no? Que hay una lentitud en cuanto a la eliminación del moco y el compromiso, obviamente también es otro factor que predispone para que pueda tener una infección nosocomial por pseudomona aeruginosa, ¿no? Ahora veremos un poco de la patogenia y obviamente también de sus determinantes antigénicos que corresponden justamente a la pseudomona aeruginosa, ¿no? Presenta algunos elementos como son las adhesinas, el sistema de secreción tipo 3, ¿no? Que significa para la inyección justamente de las toxinas, ¿no? Dentro de estas células anfitrionas, ¿no? Que vale decir el huésped, ¿no? También dentro de esas adhesinas que vamos a describirlo, los famosos flagelos, ¿no? Flagelos, ¿no? Que hemos visto nosotros tiene un flagelo polar. En el torno va a tener los famosos pilis o fimbrias, que también juegan un papel importante dentro de la patogenia de esta bacteria, ¿no?
También tiene otro elemento, los lipopolisacáridos, ¿no? Y los famosos alginatos, ¿no? A su vez también presenta unos lípidos A, ¿no? De los lipopolisacáridos responsables de la actividad de la endotoxina, ¿no? Que determina la enfermedad. Estos alginatos que estamos conversando, ¿no? Son exopolisacáridos, ¿no? Mucoides, ¿no? Que son polisacáridos, ¿no? Que contiene justamente esta bacteria, ¿no? De la pseudomonas, ¿no? Ese mucoide forma una cápsula muy importante, ¿no? Y protege al microorganismo de la fagocitosis y la actividad de los antibióticos. Ven ustedes, entonces, estos exopolisacáridos lo cubren, ¿no? Prácticamente llegan a cubrir, ¿no? A esta bacteria, de tal suerte que se protege y van a ser indemnes a la fagocitosis y obviamente la actividad de los antibióticos, ¿no? Y más adelante vamos a ver también otro tipo de, digamos, de protección de esta bacteria de la pseudomonas, ¿no? También otro determinante antigénico es la exotoxina A, ¿no? Esta probablemente participe también en la famosa dermonecrosis, ¿no? Que sucede, ¿no? Una necrosis a nivel de piel, ¿no? Que tiene generalmente en los quemados, ¿no? Va a haber ese tipo de lesiones de la necrosis, obviamente a veces extensa, ¿no? Que tienen que, obviamente, repararle con un injerto, ¿no? Daño también puede haber esta pseudomonas, un daño corneal, ¿no? Ojo, a nivel de los ojos también, ¿no? Produciendo algún tipo de lesión como unas úlceras, ¿no? También puede dar lugar a niveles de piel, a nivel tisular, ¿no? Entonces, vean ustedes que digamos, esta pseudomonas tiene estos elementos, estos determinantes antigénicos que fácilmente pueden dañar incluso a personas normales, ¿no? Que obviamente no tienen ninguna forma ¿no? de una comorbilidad, ¿no? Sin embargo, estos pacientes son los que responden mejor definitivamente, ¿no? Y a veces tenemos que mencionar que aquellos que tienen una enfermedad de fondo pueden obviamente hacer cuadros más severos y obviamente fallecer, ¿no? En este esquema, veamos nosotros, nos podemos visualizar, ¿no? Cómo está esta pseudomonas, ¿no? Con un flagelo polar, ¿no? En el entorno vamos a encontrar nosotros el famoso pili, las fimbres, ¿no? También encontramos nosotros el famoso alginato, ¿no? Un determinante, ¿no? Obviamente que antigénico, ¿no? Como también las famosas proteasas, ¿no? Las elastasas, que dan lugar a que puedan ingresar al huésped del anfitrión, ¿no? También tenemos fosfolipasas, ¿no? Y famosa exotoxina A, ¿no? Dentro de esto, obviamente, esto vamos a nosotros diferenciar más adelante también, ¿no? La famosa exo-O, exo-S, exo-T y la exo-Y, que juegan un papel importante en la invasión de esta pseudomonas, ¿no? Para poder identificarlo también tenemos algunas pruebas bioquímicas de esta pseudomonas, ¿no? Especialmente la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Podemos nosotros sembrar, ¿no? En un medio de Maconcay, ¿no? Un agar sangre, o puede ser un agar cetremide, ¿no? Y luego haciendo obviamente la correspondiente aislamiento, sometemos nosotros a un test de citrato de zimos, ¿no? Que es positivo, un test de la oxidasa también es positivo, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y la producción del pigmento, de la piosecina o la biorubina también es positivo, ¿no? Mientras que las otras pruebas van a ser negativas. De una manera identificar también justamente la pseudomonas aeruginosa, ¿no? En cuanto a la patogenicidad, estos factores que hemos mencionado de la pseudomonas aeruginosa van a estar asociados justamente, ¿no? Al flagelo, ¿no? Propiamente a la célula bacteriana, el flagelo, ¿no? Y tenemos también ahí determinando, ¿no? Los genes o las proteínas involucradas, ¿no? También tenemos al pili, ¿no? Y las proteínas de membrana y también los famosos exotoxinas, los secretados, ¿no? Mientras que los factores asociados a la formación de una biopelícula, ¿no? Famosos biofilm, ¿no? Que también tienen que ver, ¿no? Porque van a ver ustedes que esta segunda también tiene esa característica, ¿no?
vamos a ver los famosos efectores, ¿no? Efectores del T2, el T3, el T5, ¿no? Los famosos pigmentos, ¿no? Que la proteína, en todo caso, el gen es la piocianina, y los efectores, ¿no? Del quercetin, ¿no? Esto en cuanto a justamente a estos determinantes antigénicos, ¿no? El flagelo también es una proteína, ¿no? Que podemos dividirlo en una flagelo flidae, ¿no? De la Pseudomonas aeruginosa, se adhiere básicamente a la mucosa respiratoria. De esa manera, este flagelo hace que se pegue, se adhiera, ¿no? Fuertemente a la mucosa respiratoria, a las células epiteliales de la mucosa respiratoria, ¿no? También existe otra proteína, el flagelar el FLI-C, ¿no? Que desencadena, tiene la función de desencadenar la secreción de los péptidos antimicrobianos por el sistema inmune, ¿no? Mira la función que hace dentro de toda esa patogenicidad de estos elementos de la pseudomonas, ¿no? El pili del tipo 4 confiere capacidad de mayor adherencia, ¿no? Se adhiere, ayuda a mayor adherencia, ¿no? Y cuando hablamos del alginato, que es un polímero, ¿no? Obviamente que es una biopelícula, como un mecanismo de evasión, ¿no? Básicamente a los anticuerpos y a la fagocitosis, ¿no? Una manera de protegerse justamente al sistema de defensa del ser humano, ¿no? También en la secreción de toxinas, ¿no? Vamos a encontrar 5 sistemas de secreción, ¿no? Del 1 al 5. El que nos interesa es el tipo 3, el T3, es el principal mecanismo de patogenicidad para el ser humano, ¿no? También mencionamos nosotros la presencia de toxinas importantes, como ya describimos, ¿no? La piroxenina es un color azul verdoso, como nosotros no habíamos visto, produce metabolitos, tiene efectos proinflamatorios, ¿no? Y obviamente que eso nos va, obviamente también da unos productos, digamos, aparte de ser proinflamatorio, también da efectos oxidativos, ¿no? La piroxenina. Acá vamos a ver, ¿no? Cómo se puede formar justamente ese biofilm, ¿no? Ese biofilm que es característico de la pseudomonas y está justamente en las salas de las unidades de cuidados intensivos, en las salas de operaciones. Obviamente, ¿no? Vemos acá nosotros de manera aislada la pseudomonas. Obviamente se va a adherir justamente con la flagelo, con los piles, se adhiere justamente a la célula epitelial y va formándose un cúmulo, ¿no? Y obviamente va a haber un biofilm iniciado en plano, terminando formándose el biofilm maduro o estructurado, mira, como con una protección, ¿no? Y esto, obviamente, gracias a quién, justamente a estos determinantes, ¿no? Como se llaman los polisacáridos que hemos mencionado, ¿no? El alginato, las lectinas, las lectinasas, ¿no? La DNA extracelular y las fimbrias que dan lugar a la formación de este biofilm, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo digamos, de esos cambios que puede suceder en esta pseudomonas para, obviamente, agredir al epitelio del aparato respiratorio, ¿no? Más adelante su reproducción, obviamente, ya comprometer a través de sus exotoxinas, ¿no? También en este recuadro vamos a ver nosotros el mecanismo de resistencia por la Pseudomonas aeruginosa. Mencionábamos al inicio que era un dolor de cabeza cuando teníamos una infección intrahospitalaria, porque era de temer, ¿no? Un paciente inmunocomprometido, una enfermedad de fondo, ¿no? Y además tener una serie de resistencias. Miren ustedes, mira, cómo puede tener resistencia antimicrobiana para los carbapenes, ¿no? En este caso el imipenem, el meropenem, las quinolonas, ¿no? Todas las ciprofloxacinos, ¿no? Las amicasinas, ¿no? Las aminoglucósidos, ¿no? Básicamente el mecanismo es la hipermeabilidad de la membrana externa, ¿no? Lo que habíamos mencionado, ¿no? Igualmente tiene una resistencia antimicrobiana de beta-lactámico, ¿no? También los fluoroquinolonas y los aminoglucósidos a través del mecanismo de las bombas de flujo, ¿no? Además también las penicilinas, que obviamente tipo antipseudomonas, también con el mecanismo de los beta-lactamasas, va a producirse justamente la resistencia bacteriana, ¿no? Y así vamos a ver también acá los otros aminoglucósidos y otros fluoroquinolonas, ¿no? También el mecanismo
para producir la resistencia bacteriana, la modificación de blanco de antimicrobianas, ¿no? Muy astutos son estas bacterias de las pseudomonas, ¿no? También puede haber otro mecanismo, ¿no? El mecanismo de la transferencia horizontal, ¿no? Que obviamente produce resistencia antimicrobiana, en este caso el ejemplo de la penicilina, las cefaloporinas y el imifenec, ¿no? Y así ven ustedes que esta pseudomona presenta justamente varias resistencias bacterianas a varios antibióticos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver nosotros la parte epidemiológica, ¿no? Tienen unos requerimientos nutricionales mínimos, o sea, que pueden crecer, como digo, muy fácilmente en un maconque, en un cetremida, en un agar sangre, ¿no? Pero lo característico de la epidemiología son resistencia a muchos antibióticos y desinfectantes, como hemos visto ustedes, ¿no? En la anterior lámina han visto que una serie de antibióticos son resistentes, ¿no? Entonces, en el tratamiento generalmente se tiene que buscar asociaciones, ¿no? Y obviamente para poder vencer a esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? En relación al cuadro clínico, ¿no? Vamos a tener nosotros presente infecciones pulmonares, definitivamente, ¿no? Que es una de las más características, ¿no? De esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? Primero, va a haber una colonización asintomática, puede producirse también una traqueobronquitis benigna, hasta una neumonía necrotizante grave. Vean ustedes, una necrosis puede producir dentro del pulmón, ¿no? Son, como digo, si este paciente es un inmunodeprimido, es un quemado, le da una pseudomona, imagínense la agresividad de estos determinantes antigénicos y tranquilamente puede llegar al fallecimiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, con esta pseudomona que nos puede producir neumonías graves, muy graves, ¿no? Producto de necrosis a nivel de la estructura del parénquima pulmonar, ¿no? Demasiado grave, ¿no? También presenta colonización en pacientes con fibrosis quística, enfermedades pulmonares crónicas y neutropénicos, como lo habíamos mencionado, ¿no? Aquellos pacientes que producen el famoso EPOC, ¿no? Tanto tosiendo, ¿no? La fibrosis pulmonar, los pacientes que tienen fibrosis quística, ¿no? Como dijimos, es un problema ya hereditario que generalmente se complica, ¿no? Con neumonías, ¿no? Y aquellos pacientes inmunocomprometidos como son los neutropénicos, ¿no? Aquellos pacientes que reciben antineoplásicos, ¿no? Esto tranquilamente pueden colonizarse, ¿no? Estos pacientes y son consecuentemente comprometer su salud de estos pacientes, ¿no? También pueden dar lugar a infecciones cutáneas primarias, ¿no? Generalmente en infecciones de los quemados, ¿no? Que hay que cuidar muy en cuenta, ¿no? Y justamente la sala de quemados de todas las instituciones tienen mucho cuidado con la esterilización, con la asepsia, ¿no? ¿Por qué? Porque puede entrar una pseudomona, puede entrar no solamente otro germen también oportunista, dando lugar a una complicación de este paciente quemado, ¿no? Y hablábamos también de la acción de termonecrótica que puede darse lugar, ¿no? Haciendo fasciitis necrotizante en estos quemados, ¿no? Dando lugar a que la cirugía plástica intervenga para poder reparar, hacer un injerto, ¿no? También esta pseudomona aeruginosa nos puede dar lugar a una foliculitis, ¿no? Obviamente, ¿por qué nos puede dar, no? Uno puede estar en un contacto en unas aguas contaminadas, ¿no? Y luego nos presenta justamente el eritema, ¿no? De la foliculitis, ¿no? El enrojecimiento de todos los folículos pilosos, ¿no? En tal lugar acá nos da esto, como ven ustedes, en este paciente inmunocompetente, ¿no? Que da lugar a esta foliculitis también, ¿no? No solamente, ¿verdad? Este cuadro clínico, sino también, perdón, otras patologías clínicas también puede dar lugar a esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? Por ejemplo, la osteocondritis, ¿no? Que viene a ser básicamente una inflamación, ¿no? Del hueso y del cartílago, dando lugar a una limitación, ¿no? Una limitación en los movimientos, ¿no? De la articulación afectada, ¿no? Hay artralgia, dolor, ¿no? De tal suerte que
es necesario también su identificación, que es una pseudomonas, ¿no? Ojo que esta pseudomonas también puede localizarse, no solamente por vía inhalatoria, ¿no? También puede ser directa, ¿no? Por inoculación, ¿no? Infecciones del tracto urinario también puede darse lugar, ¿no? Relacionado justamente al uso prolongado de las sondas urinarias de larga duración, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a una prostatectomía, ¿no? Una resección de la próstata, a veces necesario, a una a un problema cancerígeno de la próstata, entonces, o de la vejiga, es necesario colocarle a unas sondas, ¿no? Urinarias, ¿no? Para que sea evacuado. Sin embargo, estos pacientes por larga duración, y ustedes han visto dentro de los determinantes endogénicos en la patogenicidad de esta pseudomonas, cómo pueden formar estas biopelículas, ¿no? Estos biofilms, justamente en estas ondas y también en la célula del huésped, ¿no? La suerte que también nos escapa, entonces puede dar lugar a infecciones del tracto urinario, ¿no? Infecciones también del oído, ¿no? Puede dar otitis externa por pseudomonas aeruginosa, ¿no? Generalmente asociado, ¿no? A aquellos personas que acuden a hacer natación, ¿no? En las piscinas, generalmente que a veces no están garantizadas, no están cloradas, ¿no? Entonces no hay un tipo un recambio de las aguas del día que usan estas piscinas, puede dar lugar a estas otitis externas, ¿no? También puede dar lugar obviamente, si no se trata adecuadamente de estas otitis externas, puede dar lugar a una otitis media crónica, consecuencia justamente de la otitis externa, ¿no? Asimismo, estas pseudomonas, especialmente las aeruginosas, nos puede dar lugar a infecciones oculares, ¿no? Vale decir, posterior a un traumatismo inicial en la córnea y obviamente exposición por esta pseudomonas aeruginosa por un agua contaminada, ¿no? Dando lugar a las úlceras corneales. Esto definitivamente va a dar lugar a ¿qué? A problemas visuales, ¿no? Va a haber deformación, ¿no? Obviamente no va a haber las formas correctamente de esta persona, pero eso sucede justamente cuando no hay un cuidado, ¿no? En el uso de las aguas contaminadas, ¿no? A veces muy sueltos, a veces uno usa un agua que no está garantizado, ¿no? Ahora hablamos de agua dura y agua blanda, ¿no? Entonces, usualmente esas aguas a veces duras están contaminadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario cada vez que utilicemos el agua para los ojos, usar agua garantizada, ¿no? Lo mejor que podríamos hacer es de repente usar agua hervida, enfriada, ¿no? De la suerte, esto nos va a dar lugar a que estemos cuidando justamente de forma accidental el ingreso de la pseudomonas aeruginosa, y no solamente de la pseudomonas aeruginosa, sino otras bacterias también, ¿no? Porque las conjuntivitis pueden dar lugar también a este tipo de enfermedades, ¿no? También nos puede dar bacteriemias, ¿no? Vale decir, una invasión de esta bacteria a nivel del torrente sanguíneo, posteriormente una endocarditis, ¿no? Esto sucede por una predilección de este microorganismo por los pacientes inmunodeprimidos, básicamente, ¿no? Imagínate que encima que está comprometido su defensa, que le suceda una endocarditis, ¿no? Poco a poco. Y la virulencia inherente de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Esto es ya una complicación, aparte de su inmunodepresión, ¿no? Inmunológica, también va a haber la agresión por esta pseudomonas aeruginosa. Obviamente, mayor compromiso, agravamiento del cuadro de este paciente, ¿no? También puede dar lugar a otras infecciones, ¿no? En otros aparatos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del aparato digestivo. También puede dar lugar en el sistema nervioso central y en el sistema musculoesquelético, ¿no? Lo más prevalente es lo que hemos descrito en la parte clínica, cómo se puede comportar justamente esta pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico por laboratorio, ¿no? Vamos a ver al microscopio la observación de estos bacilos gram negativos, ¿no? Delgados, dispuestos sueltos, formando generalmente en parejas, como hemos mostrado en la primera diapositiva, nos sugieren que es una pseudomonas, definitivamente, ¿no? Sin embargo, también tenemos nosotros los famosos cultivos, ¿no?
cultivo que, como mencionábamos, no era muy exigente para el crecimiento de la pseudomonas, ¿no? Podemos sembrar nosotros en un maconque, en un agar sangre. En nuestra práctica de nuestra institución, de la universidad, usamos nosotros el agar cetrimide, ¿no? El agar cetrimide, que obviamente que básicamente nos va a dar lugar, ¿no?, a la formación justamente de esa coloración, ¿no?, que hemos observado en la primera diapositiva. Para la identificación en estos cultivos vamos a ver nosotros que el crecimiento es rápido y forma colonias planas con bordes que se va extendiendo. Vamos a ver más adelante, ¿no? En el agar sangre vamos a ver beta hemólisis, ¿no? Eso es muy importante, una pigmentación verdosa relacionada a una producción del pigmento azul, ¿no? Y también, si es amarillo verdoso, la pioverdina, ¿no? Y el olor es característico a uva, ¿no? Ojo, para poder identificar nosotros en este medio de cultivo y obviamente poder hacer nuevamente el replicado para observarlo al microscopio, ¿no? Es la forma que hacemos el diagnóstico en laboratorio, ¿no? Acá vamos a ver nosotros justamente la pseudomonas aeruginosa, ha crecido justamente en el agar cetrimide, y esa coloración característico, ¿no? Y ven ustedes estas colonias, ¿no?, de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? En el lado, la imagen del lado izquierdo, vamos a tener nosotros también en una agar maconque, ¿no?, en la cual el crecimiento no podemos diferenciar acá, ¿no? Vean ustedes, ¿no?, que puede confundirse con las colonias del E. coli, ¿no? Sin embargo, la originosa es más pequeñita, ¿no? Y justamente acá podemos hacer nosotros la prueba del citocromo oxidasa, va a ser positivo justamente en la pseudomonas aeruginosa, ¿no? De esta suerte podemos identificar nosotros también a esta pseudomonas, ¿no?, que nos afecta a los seres humanos, ¿no? El tratamiento es bastante frustrante, porque ya lo dijimos, cómo es la resistencia bacteriana y los mecanismos, cómo se produce esta resistencia bacteriana de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Sin embargo, las bacterias suelen presentar bastante resistencia a los antibióticos, ¿no? Generalmente pacientes están infectados con las defensas alteradas, como mencionábamos, ¿no? O sea, pacientes inmunocomprometidos con algún tipo de comorbilidad, ¿no?, como es la fibrosis quística, es el EPOC, son los quemados, ¿no?, etcétera, ¿no? Es necesario la combinación de antibióticos definitivamente, ¿no? Hay que combinar, ¿no?, un carbapen con una cefalosporina, etcétera, ¿no?, de acuerdo, obviamente, también cómo nos van los cultivos, ¿no? Lo principal es acá prevenir la contaminación de los equipos estériles. Eso es lo principal, ¿no? Este comité de infecciones intrahospitalarias de las instituciones, como también de los famosos, las IAS, ¿no? Estos comités hagan un control, ¿no?, muy cercano, muy a tiempo, ¿no?, de estos equipos que se pueden tener ahí en las unidades de cuidados intensivos, en salas de operaciones, y también, obviamente, en las salas de diálisis, ¿no?, en las salas de nefrología, ¿no?, en las salas de trasplante, donde hay, obviamente, una coronalidad, hay que estar muy atento, obviamente, a la desinfección y a la esterilización, ¿no? Felizmente, tenemos nosotros ya actualmente elementos muy eficaces para la esterilización, incluido las esporas, ¿no? Y no era como antes pasarle solamente algunos elementos químicos, ¿no?, como es el formaldehído, ¿no?, etcétera. Y ahora tenemos ya el peróxido, el oxígeno 99, ¿no?, que es muy bueno, ¿no? Vamos a ver nosotros en la imagen inferior cómo se ha producido una infección, ¿no?, por pseudomonas, ¿no? Ven ustedes, ¿no?, la dermonecrosis, ¿no?, en esta imagen, ¿no? Y en el lado derecho van a ver ustedes una foliculitis, ¿no?, justamente por la aeruginosa, ¿no?, por la pseudomonas aeruginosa. Vean cómo este miembro de este paciente está comprometido, ¿no? Por lo tanto, la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Esto es en cuanto a la pseudomonas, ¿no?, que es una bacteria gram negativa,
conflictos, ¿no? Que es un oportunista, ¿no? Que nos da dificultades, problemas en salud, ¿no? Básicamente en los hospitales y dentro de los hospitales, en estos lugares especiales donde están justamente los pacientes más comprometidos, ¿no? Ahora pasaremos a ver algunas otras bacterias que también son importantes porque también son oportunistas, ¿no? Como es el género de la Burkholderia, ¿no? Esta también es un patógeno oportunista, ¿no? Tiene varias especies, como es el género de la Burkholderia cepacia, que es la más principal para el ser humano. Tenemos la gladioli, ¿no? Y la pseudomalie, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a producir esta Burkholderia, ¿no? Infecciones pulmonares, ¿no? Comprenden desde colonización, ¿no? Colonización hasta bronconeumonía. Puede estar colonizado, pero si hay una respuesta inmunológica adecuada, podemos salvarlo. Pero si no, obviamente hay una comorbilidad de fondo, igualmente terminamos en una neumonía primaria, ¿no? Básicamente en aquellos pacientes, como digo, comprometidos, como es la fibrosis quística, nuevamente, ¿no? Y enfermedad reumatosa crónica, ¿no? Fibrosis pulmonar, etc. Lo interesante de esto que son muy sensibles a este antibiótico, que es el trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Que se da 2 veces por día, ¿no? Interesante porque obviamente es una sulfa muy antigua, muy conocida, ¿no? Y que responde muy bien en este género de la Burkholderia, ¿no? Otro género que también en mi hospital hasta 3 casos hemos determinado, ¿no? El género de la Stenotropomonas maltophilia, ¿no? Cuando nos presentamos la primera vez, obviamente nos alertamos, ¿no? Nos preocupamos porque era un género, una bacteria que no era muy usual, ¿no? Sin embargo, se consideró realmente dentro de lo que es el género de Pseudomonas. También es un patógeno oportunista, ¿no? Son resistentes a los beta-lactámicos y a los aminoglucósidos, ¿no? Ojo, que pueden dar infecciones nosocomiales más frecuentes, son bacteriemia y neumonía y complicaciones, ¿no? Y eso es lo que nos pasó en la sala de neonatología del hospital, ¿no? Sin embargo, no llegamos administramos el trimetoprim, ¿no? Y la sulfamethoxazol, y el paciente se recuperó con el favor de Dios, ¿no? Lo menciono porque es un caso que lo teníamos nosotros en mi hospital. También otro patógeno oportunista, y ya no, yo creo que también de un grado mayor, es también el género de la moraxella, ¿no? El género de la moraxella, ¿no? La catarralis, también es una bacteria importante, ¿no? ¿Por qué? Porque está descrito dentro de las principales bacterias, ¿no? Después del Streptococcus pneumoniae y del Haemophilus influenza, la moraxella catarralis van a ver como una de las más prevalentes. En tercer lugar, de las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario también que ustedes lo conozcan a este género, a esta bacteria de la moraxella. ¿A quién pertenece esta moraxella? Obviamente a las Pseudomonas, ¿no? A esta orden, a la familia Pseudomonaceae, ¿no? Y esta familia que es la Moraxellae, ¿no? Y dentro de ellos está el género Moraxella, ¿no? Y dentro de ellos lo que nos interesa es el Moraxella catarralis, ¿no? Que es el más característico de todos ellos. Tenemos también la Moraxella lacunata, el bovis, ¿no? El olacensis, ¿no? Y el penilipuríbica, ¿no? Sin embargo, lo que nos vamos a ahondar va a ser sobre el catarralis, ¿no? Que nos interesa porque nos da patología y está considerado dentro de el tercer patógeno importante en el ser humano del aparato respiratorio, ¿no? Dentro de eso también hemos visto nosotros el famoso Acinetobacter, ¿no? Vamos a pasar acá, Acinetobacter, bien. Ya, volvemos. Ya, luego volvemos. El Moraxella catarralis, ¿no? Fue descubierto a finales del siglo XIX, ¿no? Ha sido objeto de cambios en su nomenclatura y clasificación taxonómica. Usualmente el cambio sucede cuando se descubrió el genoma, ¿no? Cuando se descubre el genoma, se hace una reestructuración de la clasificación, ¿no?
y últimamente ya conocemos el genoma de muchas bacterias, ¿no? Hasta el genoma humano, ¿no? De suerte que se hace una reclasificación, ¿no? Sin embargo, actualmente dijimos nosotros que está aceptado como el tercer patógeno más importante, ¿no? En los últimos 20 años ha emergido esta bacteria como causante del tracto respiratorio superior en niños y en ancianos. Ojo, en los dos extremos de la vida del ser humano, ¿no? Da infección del tracto respiratorio inferior en adultos, especialmente en el EPOC, ¿no? Realmente en los fumadores crónicos, ¿no? Con aquellas patologías crónicas que tienen realmente la fibrosis pulmonar, ¿no? Aproximadamente el 90% de las cepas son productoras de beta-lactamasas. Miren, ya empezaron los problemas, ¿no? Tal suerte que esta moraxela se ha reorganizado en función de los resultados de los ácidos nucleicos, ¿no? Generaron moraxela catarralis, patógeno importante, ¿no? ¿Qué cosa es? Un diplococo gran negativo, es oxidasa positiva, característica justamente de esta moraxela, aerobio estricto, causa frecuente de bronquitis y neumonía, ¿no? Puede dar lugar a sinusitis y otitis, ¿no? Produce, obviamente, ya dijimos, un beta-lactamasa resistente a la penicilina, ¿no? Son muy sensibles a las cefalosporinas de segunda, tercera generación, la eritromicina, tetracyclinas y también al ácido clavulánico, ¿no? Ojo que también puede colonizar al ser humano, no solamente el catarralis, también en lo que los otros, ¿no? Que es el osloensis, ¿no? Y también el non-liquefaciens, ¿no? Ambos se encuentran en la piel y mucosas de la boca y también en el génito urinario, ¿no? Ven entonces esta moraxela, ¿no? También tiene su importancia, ¿no? El diagnóstico microbiológico de esta moraxela es bien en un agar sangre y agar chocolate, ¿no? En 24 48 horas de incubación, ¿no? A temperatura de 37 grados. Las colonias van a ser redondas, opacas, convexas y de color gris, es característico de la moraxela catarralis en estos medios, ¿no? Ausencia de pigmentación en agar sangre, no hemolítica, vale decir que no producen hemólisis, ¿no? Producción de oxidasa y catalasa, como lo mencionamos, producción también del DNAasa, ¿no? Reducción de nitratos y nitritos, ojo, hay esa característica cuando sometemos a esta reacción bioquímica, ¿no? Ausencia de producción de ácidos a partir de glucosa, sacarosa y fructosa, ¿no? Eso es el diagnóstico que podemos hacer desde el punto de vista microbiológico de la moraxela, ¿no? Presenta algunos factores de virulencia muy importantes para la producción de la enfermedad. Y es importante, como futuro médico, usted tiene que conocer esto, ¿no? Presentan los lipopolisacáridos, el famoso péptido glucano que tiene todas las bacterias, ¿no? Las proteínas, ¿no? De la membrana externa, las fimbrias, el pili para sus adherencias y su motilidad, famosa cápsula, que también se describe en esta moraxela, la proteína reguladora de hierro y la resistencia al complemento. Imagínense que hay resistencia a este sistema, ¿no? Dentro de la clínica de la moraxela catarralis también importante, ¿no? Puede dar lugar, ¿no? Desde otitis media, ¿no? Va a haber sinusitis, infecciones del tracto inferior en niños y también en adultos, ¿no? Exacerbaciones en pacientes con EPOC, ¿no? Que es un paciente que produce alguna enfermedad crónica, también puede haber un recrudecimiento justamente por la moraxela catarralis, ¿no? También puede dar lugar a neumonía en ancianos, ojo, ¿no? En ancianos y infecciones nosocomiales, por eso que también esta moraxela hay que tener presente, ¿no? Está produciendo también infecciones intrahospitalarias, ¿no? Sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Son sensibles, como decíamos, a las quinolonas, cefalosporinas, aminoglucósidos, a la piperacilina, los macrólidos y la cloranfenicol. Hay un arsenal de antibióticos para poder combatir justamente a esta moraxela catarralis, ¿no? Acá vemos nosotros justamente un paciente con un antecedente, ¿no? Paciente de 74 años, varón con antecedente de tuberculosis pulmonar, ¿no? Bronquítico crónico, ven ustedes una radiografía de tórax, ¿no? Una lobitis, ¿no? Superior retráctil, ¿no? Todo se ha ido para arriba y multiexcavada. Ven obviamente la zona de la excava, ¿no? Bilateral, hilios elevados por fibrosis. Se le tomó la muestra de este esputo y encontramos famosa moraxela catarralis, ¿no? Ven ustedes, hay una comunidad de fondo y vemos nosotros cómo podemos tener esta moraxela catarralis, ¿no? Obviamente compromete mayormente
la enfermedad de este paciente, ¿no? Tal suerte que es bueno que ustedes también, ¿no?, conozcan a la moraxella, ¿no? Otro germen, otro microbio importante también es el famoso Acinetobacter, también otro germen oportunista, ¿no?, que también se encuentra en los centros hospitalarios, ¿no?, que podemos conseguir nosotros en las unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones, nuevamente en las unidades, ¿no?, neonatales, etc., ¿no? Este microorganismo se encuentra en ambientes como puede ser el agua, la planta, vegetales, suelos, ojo, ¿ya? Incluso en la microbiota normal de la piel humana, ¿no?, que puede estar presente, ¿no? La especie más importante es el Acinetobacter baumannii, ¿no? Es el más importante. No es ubicuo, no se observa con frecuencia en la naturaleza, mira, ¿no? Esta bacteria coloniza e infecta a los pacientes hospitalizados en estado crítico, mira, ¿ves? Como una predicción por pacientes que están en ventilador mecánico, ¿no? Son frecuentes, da brotes de infecciones intrahospitalarias, como ya mencionamos. Tiene una capacidad de adherencia y persistencia en equipos biomédicos, teclados, cortinas, teléfonos, ¿no?, etcétera. Entonces, por eso que la desinfección y la esterilización en estas áreas de cuidados intensivos y donde están los pacientes críticos debe ser altísima, altísima, ¿no? Obviamente que también son resistentes a la desinfección intermedio-bajo, o sea, usar un medio cuaternario no le hace nada, básicamente, ¿no? Tiene la capacidad de desarrollar resistencia también a los antibióticos, este Acinetobacter, ¿no? Entonces, esto es importante ustedes que conozcan, ¿no? Ojo, son cocobacilos gram negativos, oxidasa negativos, ¿no? ¿Ya? Aerobios estrictos, saprofitos oblicuos en entornos hospitalarios, ojo, ¿no?, en el hospital y también en la naturaleza, en las superficies húmedas, como en los equipos de terapia respiratoria, ¿no?, en las famosas, en las canaladuras, ¿no?, en esos corrugados que se emplea, ahí también está metido el Acinetobacter, ¿no? Este Acinetobacter, obviamente, puede dividirse, ¿no?, en dos grupos, ¿no? Unos que oxidan, ¿no?, la glucosa, que es el Acinetobacter baumannii, que es el más frecuente, nos interesa, como también los que no oxidan la glucosa, ¿no?, como es el Acinetobacter iwophi y el Acinetobacter hemolyticus, ¿no? Son patógenos oportunistas. Acuérdense que están, ¿dónde están? Superficies húmedas, ¿no? ¿Y dónde están eso? En los corrugados, en los equipos de las UCI, ¿no? Produce infecciones, obviamente, respiratorias, ¿no?, urinarias, ¿no?, heridas, ¿no? Y, obviamente, son resistentes a los antibióticos, incluidos los carbapénicos, ¿no? Ojo que es una bacteria que también hay que tenerlo presente dentro de esas bacterias oportunistas, como la pseudomonas, como la moraxella, ¿no?, como en este caso, como este Acinetobacter, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia también? Acá, obviamente, hay un esquema, rápidamente lo vamos a pasar, ¿no? Puede producir en los grupos de los aminoglucósidos, ¿no?, como son las amicasinas, las gentamicinas. El medio es enzimas, mecanismos de resistencia es enzimas modificadoras de aminoglucósidos, metilación, ¿no?, 16S-RNA, ¿no? También por la bomba de expulsión. Las quinolonas también puede haber una mutación genética, las tetraciclinas y las ciclinas, la bomba de expulsión, ¿no?, las polimixinas, el trimetoprim, ¿no? Puede haber una alteración del blanco, el clorafenicol, también de la bomba de infección. Son mecanismos de cómo se produce la resistencia bacteriana por este Acinetobacter baumannii, ¿no? Por eso que es necesario que también conozcan ustedes que es altamente resistente, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver, para terminar rápidamente, también un género importante, la nocardia, ¿no?, queda dentro del orden del actinomiceto, ¿no? Entonces, actinomicetos está la nocardia, que también es importante para el ser humano, ¿no? Estos actinomicetos forman un grupo ubicuo y heterogéneo de microorganismos gram positivos, ojo, ¿no? Representan un 20-60% de la población microbiana total del suelo. Ojo, es bastante, ¿no? Están en el suelo, ¿no? Pueden encontrarse en el agua, tanto en dulces y saladas, ¿no? Ahí está la referencia.
también son considerados microorganismos saprofíticos, ¿no? Ojo que es importante el rol que desempeñan por la descomposición de la materia orgánica y el ciclo del carbono mediante la producción de diversas enzimas hidrolíticas y lignolíticas, ¿no? También puede haber actividad metabólica de estos actinomicetos, ¿no? Está obviamente con la producción de metabolitos secundarios de gran diversidad, ¿no? ¿Ok? Delegada, ¿me escuchas? Delegada. Doctor, sí se escucha, de repente en un momento se conecta la delegada. Ah, ya. Entonces, pero se ha ido la imagen. Sí, se ha ido la presentación. Ya, vamos a ver, rapidito. Abrimos, lo entramos otra vez. Ahí está la delegada. Carga. Ahí está. Ahí está. Parece que se me había lajeado la computadora. Ya, luego de la parte superior derecha, sí, doctor. Sí me había, ya. Se ha ido entonces nuestra delegada, ¿no? ¿Ya? Doctor, ¿me escucha? Le habla Keili. Sí, ya ahorita te escucho. Ahí te escucho. Ya nos falta unas pocas láminas, ¿ya? Ya. A terminar ya, estábamos en actinomiceto, ¿no? Básicamente vamos a ver las características de los actinomicetos, ¿no? Ya, para su crecimiento en el suelo hay factores que van a ser condicionantes, ¿no? Por ejemplo, es el pH, la humedad, la textura y el contenido de la materia orgánica, ¿no? Esto estamos hablando del actinomiceto en general, ¿no? Son aerobios estrictos, gram positivos, y ojo, son filamentosas y ramificadas, ¿no? Pareciera un hongo, ¿no? Son capaces de descomponer los sustratos carbonados, como lo dijimos, ¿no? El almidón, la inulina, la quitina y la celulosa, ¿ya? Vamos a dirigirnos a los actinomicetos patógenos para el ser humano. ¿Cuáles son? Básicamente va a ser las nocardias, ¿no? Las famosas nocardias, que una de ellas es la asteroides, ¿no? La nocardia brasilensis, la actinomicetos israelí también es importante, y las otras nocardias como es la transvalensis y también el otro que es muy importante, la streptomyces, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente. Generalmente se adquiere la infección mediante inhalación, ¿no? Vale decir, uno inhala así como el coronavirus, material contaminado, y también por inoculación a través de la piel, accidentalmente por una punción, ¿no? Que se puede dar lugar, ¿no? Entremos nosotros a la patogenia de la nocardia asteroide que nos interesa, ¿no? Es un bacilo ácido resistente, adoptan formas filamentosas, es importante, no esporuladas en los tejidos, ocasionalmente forman gránulos minerales, ¿no? Que es un color blanco amarillento, ¿no? Ojo, puede producir algunas enfermedades, ¿no? Pero antes de entrar a las enfermedades, veamos nosotros el cultivo, ¿no? El cultivo son microorganismos aerobios, crece lentamente en 5 a 6 días, ¿no? Colonias pigmentadas, amarillas, naranjas, secas y rugosas, característico de la nocardia, ¿no? Productos patológicos, ¿qué cosa vamos nosotros como espécimen? ¿Qué es lo que tenemos que obtener? Puede ser la pus de las fístulas que pueden nosotros obtener, el esputo cuando tiene un problema respiratorio, una bronquiectasia, hacerle el esputo cuando sospechamos que estamos frente a una nocardia, ¿no? Generalmente cuando aquellos pacientes que le tratan con para tuberculosis, para hongos y no sale, y le toman la muestra de esputo y encuentran una nocardia. También podemos nosotros obtener esa muestra en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Al examen microscópico de esta nocardia vamos a ver extensiones coloreadas con técnica de Nielsen, ¿no? El ácido resistente, muestran bacilos ramificados ácidos resistentes. También podemos hacer la coloración Gram, ¿no? Es un Gram positivo, cortos y largos ramificados. Es característico de esta nocardia asteroides, ¿no?
Las pruebas bioquímicas que también nos interesan, no fermentan los carbohidratos, no licúa la gelatina, ni tampoco producen metástasis, ¿no? También es necesario qué patología nos va a dar esta nocardia, ¿no? La nocardia pulmonar, ¿no? Es muy importante. ¿Qué cosa da? Fiebre, sudoración fría, náuseas, mareos, dolor de cabeza. Pueden llegar a convulsionar, ¿no? Y también crisis epilépticas cuando obviamente invaden el sistema nervioso. Por eso que también tenemos que hacerle, si es que sospechamos ahí, muestra de líquido cefalorraquídeo, erupciones cutáneas, ¿no? El diagnóstico básicamente se basa en el aislamiento de la nocardia, ¿no? SP puede ser por el esputo, y si no tenemos una muestra adecuada, podemos hacer un lavado alveolar, ¿no? Los neumólogos toman esa muestra previas a, digamos, requisitos para la toma del lavado alveolar, ¿no? El crecimiento en medio cultivo es lento, los hemocultivos son negativos. Ojo, ¿ya? Tratamiento, cefalosporina de tercera generación, es muy importante para el tratamiento de la nocardia asteroides, ¿no? Entonces, también tenemos el otro que mencionamos nosotros, la actinomimesis israelí, también que es importante, ¿no? Bacilo gram positivo, adoptan formas filamentosas ramificadas, ¿no? En los tejidos dan lugar a formación de los llamados gránulos de azufre, es característico de este actinomimesis israelí, ¿no? Produce actinomicosis, infección granulomatosa crónica. El cultivo en medios de tioglicolato y agar sangre también. Colonias pequeñas, blandas, grisáceas, irregulares, ¿no? De 4 a 5 días pueden crecer, ¿no? ¿De dónde tomamos la muestra? De la pus, exudados, también del esputo, ¿no? El examen microscópico a la tinción gram, vamos a ver nosotros el famoso observar bacilos, ¿no? Ramificados gram positivos, ¿no? En las pruebas, ¿no? Digamos de bioquímicas, no licúa la gelatina, hay reducción de nitratos a nitritos, ¿no? Eso es en cuanto a este actinomicosis, ¿no? Israelí, ¿no? Algunas aplicaciones industriales y ambientales, ¿no? Que pueden dar lugar a estos actinomicosis, ¿no? Por ejemplo, el estreptomisis, ¿no? Dan lugar son los más comunes, nos da lugar a la famosa estreptomicina, ¿no? Es un antibiótico de aminoglucosa que se emplea justamente para la tuberculosis, ¿no? Estreptomisis, ¿no? Estreptomisis hidroliza la quinitina, celulosa y M-celulosa, ¿no? La nocardia oxida hidrocarburos de tipo de la parafina, fenoles y esteroides, ¿no? Ojo que también es muy importante para la biofertilización, aumento de los microorganismos en el suelo, ¿no? En el famoso humus, ¿no? Acá ven ustedes las diferentes aplicaciones que podemos tener justamente de estos actinomimesis, ¿no? La nocardia de asteroides en una colonia de color amarillo del centro, vamos a ver nosotros el famoso nocardia asteroides, importante para el ser humano, ¿no? Un actinomiceto, ¿no? Vamos a ver la forma, ¿no? Ramificada, amplia, de bordes regulares, ¿no? Del actinomiceto en los tomas. Ok. Bien. Esto sería en cuanto a los temas que me han encargado revisar para la clase del día de hoy. ¿Ok? ¿Alguna comentario, preguntas sobre el tema? Doctor. Delegada, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ya. Doctor, una pregunta. Cuando usted habló acerca de las pseudomonas, de la pseudomona aeruginosa principalmente, a veces mucho se habla, por ejemplo, cuando tocamos el tema de asepsia y antisepsia, siempre se mencionaba la presencia de las pseudomonas, ¿no? Como infecciones de tipo intrahospitalario. Usted ha mencionado acerca de lo que es el desarrollo del biofilm en cuanto a las pseudomonas. Dígame, ¿cuál es la importancia principalmente de este biofilm que desarrollan, o biopelícula, ¿no? Como usted lo menciona. Ya. La importancia, definitivamente, cuando se forma un biofilm, tenemos que tener presente que ahí, ¿no? Está protegido por este biofilm las pseudomonas, ¿no? Este biofilm ellos lo conforman justamente en estos corrugados, en estos materiales de las UCIs, ¿no? Por lo tanto,
este biofilm es una manera de poder contaminarse un paciente que está necesitando una ventilación mecánica. Le colocas el corrugado en la boca, ¿no? Y ese corrugado tiene ahí una pseudomonas con su biofilm, ¿no? Entonces, va respirando y obviamente es una manera de transmitirle también a esta infección, a este paciente que está críticamente enfermo. Por lo tanto, es muy importante la esterilización, ¿no? Es muy importante digamos, la desinfección de estos equipos médicos. ¿Qué pasa? Usualmente estos corrugados, estas sondas deben ser de uso, digamos, descartable, ¿no? Se debe descartar, eso es lo que recomiendan, ¿no? Lamentablemente, en los hospitales, a veces, básicamente en el MINSA, estos equipos médicos son esterilizados, ¿no? Entre comillas, esterilizados, ¿no? Entonces, pero eso no garantiza, ¿no? Obviamente que toda la bioseguridad de este equipo que ha sido empaquetado, ¿no? Y esterilizado, obviamente, por eso que hay que tener mucho cuidado justamente en el uso de estos equipos. Ahora, este biofilm, obviamente, es beneficioso para, digamos, la agresión de esta pseudomonas, ¿no? Que como ven ustedes, es un cúmulo de pseudomonas y se protegen, ¿no? Y hay una capita, ¿no? Básicamente, esta capa está dada justamente por estos polisacáridos, por estas lectinas, por estas proteasas que tiene esa capacidad la pseudomonas. Entonces, lo que tenemos que es eliminar justamente y esterilizar bien. Y lo mejor que podríamos hacer es el uso de equipos descartables, equipos médicos descartables, ¿no? Sin embargo, eso tiene que ver mucho con el presupuesto que le corresponde al MINSA, ¿no? Y también digamos, a la economía de los familiares, ¿no? Cuando se le envía a comprar un equipo que cuesta 300, 400 soles, obviamente, pues, personas que se atienden a través del Seguro Integral de Salud no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, está presente. Entonces, la otra manera de combatir es la esterilización adecuadamente. ¿Ok? Bien, Kelly, son la una. Sí, doctor. Ya, tienen otra clase, creo que programada con el. ¿Ya? No quiero. ¿Ya? Sí, doctor. Más bien, no se olvide de descargar la asistencia. Ya. Okay. Agradezco, sí, voy a cerrar, los alumnos, todos hasta la siguiente oportunidad y la práctica empieza. Doctor, Buenas tardes. doctor, no se olvide de descargar la asistencia antes de que cierre la reunión. Correcto, estoy descargando. Ah, ya, listo. Si puede me lo pasa por WhatsApp o si no al correo del doctor Leiva. Correcto, delegado. Listo, Sí. doctor. Ya, listo, gracias. Bien, chicos, vamos para la otra reunión que el doctor Díaz ha creado.